Hola, vamos a resolver el primer ejercicio del quiz 2. Este ejercicio es del tema de fracciones, lo voy a leer. Dice: un trabajador invierte la mitad del dinero de su sueldo para pagar el arriendo de su casa, un quinto de su sueldo en pasajes, y los 120.000 pesos restantes los utiliza para comprar el mercado para su familia. El sueldo del trabajador en miles de pesos es... Vamos a comenzar con el primer método. De forma algebraica vamos a resolver esta situación. Entonces, definimos X como el sueldo del trabajador. Este sueldo lo vamos a expresar con las condiciones que nos plantea el ejercicio. Entonces, ¿a qué es igual al sueldo del trabajador? Esto sería igual a la parte que se gasta él en el arriendo de su casa. Entonces sería el arriendo más lo que gasta en los pasajes más la parte que gasta, o más bien la parte que le queda, que serían 120.000 pesos. Si expresamos esto en las condiciones del ejercicio, tendríamos: el sueldo es igual a la mitad del sueldo que se la gasta en arriendo. Los pasajes serían la quinta parte ¿de qué? Del sueldo, más los 120.000 pesos. Aquí despejamos X y encontraríamos lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, para despejarlo, pues agrupamos términos semejantes: X menos un medio de X más un quinto de X, perdón, esto es menos, igual a 120.000. Realizamos esta operación con fracciones, le ponemos un denominador acá que sería 1, mínimo común múltiplo entre estos tres números 10, 10 dividido 1, 10, por X 10X, menos 10 dividido 2, 5, por X, por una X, 5X, menos 10 dividido 5, 2 por una, 2X, igual a 120.000. Realizando las operaciones tenemos 10 menos 5 menos 2 nos da 3X sobre 10 igual a 120.000, y tendríamos que X despejando sería 120.000 por 10 dividido 3. Acá simplificamos y ya tendríamos el valor de X. Saquemos tercera 1, tercera 40, y el sueldo sería 40.000 por 10, o sea 400.000 pesos. En este caso el ejercicio nos está pidiendo por el sueldo total, que tendríamos que esta es la respuesta, 400.000. Bueno, ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero por el método gráfico. Entonces, para resolverlo por el método gráfico, pues hacemos aquí una figura que nos representaría el sueldo total. Esto sería el sueldo del trabajador. ¿Qué nos plantea el ejercicio? Por el enunciado, que la mitad del sueldo, entonces partamos esto por la mitad, sería equivalente a lo que el trabajador gasta en el arriendo de su casa. Esta parte de acá sería el arriendo. Luego el ejercicio plantea que un quinto de su sueldo lo gasta en pasajes. Vamos a coger todo el sueldo y lo dividimos en 5 partes. Entonces, para dividirlo en 5 partes, vamos a hacer unos cortes transversales así: 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de estos franjas representaría un quinto del sueldo total. El ejercicio nos dice que un quinto del sueldo lo gasta en los pasajes. Sin embargo, tenemos que esto es un quinto, pero no podemos utilizar esta franja de acá porque ya la utilizamos en la parte reservada para el arriendo. Entonces, si observamos, de estos pedacitos hay 10 pedazos. ¿Cuánto sería un quinto?
2 de estos pedacitos representarían la quinta parte. Entonces los voy a tomar de esta forma. Pasajes y pasajes sería esto. Esto es el equivalente a la quinta parte del total del sueldo. Después el ejercicio nos dice que el resto representa 120.000 pesos. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Estos 3 partes. Y eso representa 120.000 pesos. Como estos 3 sectores son 120.000, pues dividimos en 3 y cada uno de esos sectores sería 40.000. Para hallar el sueldo total, simplemente multiplicamos uno de estos pedacitos, que es 40.000, por 10 pedazos que tiene la fracción completa. Entonces, 40.000 por 10, 400.000, y esto representaría el sueldo del trabajador. Ahora vamos a resolver el punto 6 del quiz 2. El ejercicio dice así: en la figura cada cuadrado se inscribe en los puntos medios del otro. Con respecto al área total, la fracción que representa la región sombreada es. Este ejercicio es del tema de fracciones. Necesitamos saber qué fracción representa la parte sombreada, o sea esta, con respecto al total. Para poder saber qué fracción es, entonces vamos a utilizar el siguiente método. Dividimos la figura en partes iguales, que en este caso sería de este triángulo. Entonces para eso, hacemos esto, y ya tenemos todo en triángulos del mismo tamaño. Simplemente, para saber qué fracción es, la parte sombreada, escogemos cuántos triángulos de estos 6 sombreados, que en este caso es uno solo, y lo dividimos con respecto al total, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces contemos el número de triángulos de ese tamaño que hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por tanto, en esta figura, la fracción sombreada es 16. Ahora vamos a resolver el punto 7 del quiz 2. El ejercicio dice así: Andrea ha observado que si resuelve en promedio 6 ejercicios por día, en una semana de 7 días, alcanza a resolver exactamente la totalidad de los ejercicios del taller. Esta semana el taller ha estado más largo de lo habitual y posee 21 ejercicios más que los talleres anteriores. De acuerdo con lo anterior, el nuevo promedio diario de ejercicios que debe realizar supera el promedio anterior en. Como podemos observar, este tema es de promedios. Recordemos que promedio lo definimos como la suma de los datos sobre la cantidad de datos. Pero también, si despegamos esta ecuación, podemos definir así: promedio por cantidad, voy a llamarla C, es igual a la suma de los datos, la voy a llamar S. Ahora analicemos el ejercicio. Dice: Andrea ha observado que se resuelve en promedio 6 ejercicios por día en una semana, alcanza a resolver exactamente la totalidad de los ejercicios del taller. Entonces, en este caso, pongámosle situación 1, conocemos lo siguiente: el promedio, que nos dicen que es 6 ejercicios por día, y esto lo hace durante una semana, o sea que la cantidad serían 7 días, 6 ejercicios y 7 días. Con estos dos datos podríamos hallar la cantidad total de ejercicios que resuelve. Promedio por cantidad igual a la suma
Es decir, que 6 por 7 igual a la suma, o sea, 42. ¿Esto qué representa? Los ejercicios que resolvió en una semana. Esta es la primera parte del ejercicio. Ahora, en la segunda parte del ejercicio nos plantea lo siguiente. Esta semana el taller ha estado más largo de lo habitual y posee 21 ejercicios más que los talleres anteriores. Entonces, en esta segunda situación tendríamos lo siguiente. La cantidad de ejercicios sería 21 ejercicios más que los de las semanas anteriores. Como ya sabemos que la semana anterior tuvo 42 ejercicios los talleres, entonces esta semana tendrá 21 más 42 igual a 63. Este 63 que representa la totalidad de ejercicios de ese taller en la respectiva semana. Ahora, el enunciado nos plantea que debemos hallar el promedio de ejercicios diarios de esta semana en cuanto excede a los de la semana anterior. Entonces calculemos el promedio en este caso. El promedio sería 63 dividido la cantidad de días. Como nos hablan de una semana, pues asumimos que 7 días. Esto daría 9. ¿9 qué? 9 ejercicios por día en promedio. Ahora nos remitimos a lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos pide lo siguiente. Dice, de acuerdo con lo anterior, el número promedio diario de ejercicios que debe realizar supera el promedio anterior en... Este es el nuevo promedio. Nos están preguntando en cuánto supera al promedio anterior. Entonces simplemente sumamos el promedio nuevo, o más bien restamos el promedio nuevo del promedio anterior, y aquí tendríamos la respuesta. 9 menos 6 igual 3. En 3 ejercicios supera este nuevo promedio al anterior.